como parte de todo el proceso de realización del proyecto didáctico técnico socioproductivo, vamos a ver alguna cuestión metodológica que tiene que ver con todo lo que es el proceso, el primer proceso, la primera etapa del proceso de formulación del proyecto, que es el diagnóstico, la identificación de los problemas y la identificación de las soluciones. ¿Se escucha bien? Sí, Manu, bien. Bueno. Como decía Laura y Marcelo, vamos a ver hoy una alternativa, digamos, de metodológica que se usa como diagnóstico, que es el árbol de problemas. Antes que nada, antes que nos metamos en esta práctica, la aclaración de que es una herramienta mucho trabajo, mucha discusión, mucho intercambio, muchas idas y vueltas. Van a ver que por ahí parece fácil, pero no es una técnica fácil, pero por otro lado es muy útil para lo que es el primer ordenamiento del diagnóstico. Y vamos a partir, yo voy a poner la imagen de mi celular ahora, que está apuntando a un pizarrón, a un rotafolio. Lo que les recomiendo que hagan es que, como no puedo compartir, me resulta difícil por el celular, cliqué en la imagen que dice Manuel y ahí van a tener la página completa, la pantalla completa. ¿Se entiende? Sí, Manu, pero cerrate un micrófono, uno de los micrófonos silencialos. Sí, ahí silencié este. Vamos a ocultar la cámara. Bueno. ¿Se escucha ahí? Sí, Manu. Sí, bien. Bueno. Fuerte y claro. La clase pasada, el encuentro pasado, habíamos charlado respecto del diagnóstico participativo. Recuerdan que o sea, nosotros partimos del diagnóstico participativo. Partimos del diagnóstico participativo, entonces, con algunos de los problemas que se habían señalado en la anterior. Ahí, entonces, de ese diagnóstico participativo, que se supone se va a hacer en las escuelas, vamos a identificar distintos tipos de problemas. Entonces, esto se puede hacer, por ejemplo, después de hacer el diagnóstico participativo, se puede hacer en esta etapa como una especie de lluvia de ideas en donde los participantes empiezan a exponer los problemas que han detectado en la comunidad. En el encuentro pasado, ustedes habían identificado, por ejemplo, problemas como el éxodo rural, el cambio climático, la crisis climática, la inequidad en la distribución de alimentos, la dependencia de insumos externos, la dependencia de alimentos que vienen de afuera,
Y bueno, ya habíamos llegado hasta acá. Nosotros, digamos, en función de este ejercicio que vamos a hacer hoy, fuimos agregando algunos más como para completar bien el panorama y poder hacer un árbol de problemas que tenga suficiente desarrollo. Le agregamos, por ejemplo, bueno, producción de alimentos locales insuficientes, o sea, problemas que suponemos que están relacionados con los que ustedes habían señalado anteriormente. Huertas abandonadas o improductivas. Diagnóstico participativo, ¿no? Entonces tenemos como primera etapa la identificación de los problemas. Como habíamos dicho anteriormente, en una de las filminas, ya el tema de definir bien los problemas ya es todo un tema que a veces parece fácil, pero resulta bastante complejo. A veces se definen mal los problemas, se expresan mal los problemas, y eso también forma parte de toda la discusión que involucra el árbol de problemas. Ese intercambio de ideas entre los compañeros va un poco desarrollando los problemas y discutiendo a ver cuál es la forma más correcta de expresarlos. Bueno, una vez tenida el listado de problemas, lo que se hace es ir revisados y discutidos a través, ¿se acuerdan del foro de problemas que nosotros proponemos como metodología? Lo que se hace es por ejemplo, escribir cada problema en una tarjeta. Cada problema se escribe en una tarjeta. Acá, por ejemplo, ven, dependencia de insumos externos, lo vamos poniendo en una tarjeta. Ahora vamos a ver para qué se hacen las tarjetas. Bueno, antes de pasar a los... Bueno, antes de pasar al árbol de problemas, me había olvidado que también, y eso es muy importante, que también del diagnóstico participativo habíamos dicho que salen no solamente problemas, sino también oportunidades y fortalezas. Esto es muy importante, nosotros lo vemos esto también como un enfoque bastante innovativo y bastante decolonial, porque una de las tendencias de los procesos de planificación, de formulación de proyectos, es que hacen énfasis solamente en las debilidades o en las carencias de las comunidades. Y nosotros, a través de este diseño curricular, a través de una visión un poco más decolonial, también pensamos que no solamente hay debilidades y carencias en las comunidades, sino que hay un montón de fortalezas que hay que rescatar, que tienen que ver después con las propuestas de solución. No es un lugar donde no hay nada, donde no hay ninguna potencialidad, donde no hay ningún recurso, sino que las comunidades en sí mismas tienen, a pesar de sus problemas, tienen a la vez muchas oportunidades y fortalezas, que es lo que nosotros vamos a rescatar también en nuestro diagnóstico participativo.
Y, digamos, siguiendo con la simulación o con el ejemplo, vemos que, por ejemplo, en la comunidad puede haber, creo que también lo habíamos comentado el encuentro pasado, existen saberes locales, populares, sobre una serie de cosas, ¿no? Productivas, de semillas, de materiales, de experiencias, de historias, que siempre viene bien tenerlas en cuenta. Después vamos a ver cómo van a, en qué momento van a aparecer como importantes estas oportunidades. Otras oportunidades o fortalezas puede ser, bueno, la existencia local de materiales, existencia de materiales locales, que pueden después ayudar a las propuestas, por ejemplo, lugares donde hay cañas o donde se consigue madera o se consigue algún tipo de mineral interesante para hacer sustrato, por ejemplo, algún material para hacer sustratos, etcétera, etcétera. También lo tenemos que tener en cuenta. Otra fortaleza u oportunidad es la existencia de guardianas de semilla y variedades locales, o sea, personas que se han ocupado durante mucho tiempo en conservar variedades locales que nos pueden ayudar después en nuestra propuesta de trabajo. Otras fortalezas de las comunidades que por ahí no se tienen en cuenta son las instituciones, y los colectivos locales. O sea, espacios donde hay organización, donde hay un trabajo institucional, donde hay instituciones con mayor o menor envergadura, con mayor o menor desarrollo digamos, desarrollo histórico, ¿no? Puede ser, por ejemplo, entre estas instituciones, la escuela primaria, la propia escuela agrotécnica, el hospital, la FR, o comisiones de fomento, etcétera, etcétera, clubes de barrio, asociaciones vecinales de distinto tipo, folclóricas, culturales, etcétera, etcétera. Todo eso hay que tenerlo en cuenta como oportunidades para después incorporarlas al proyecto en algún momento. Y otra cosa importante es que a veces, aunque parezca un contrasentido, hay algunas cuestiones que a la vez que nosotros las señalamos entre los problemas o las debilidades, también las podemos ver en parte como fortalezas. Por ejemplo, dijimos que puede haber que las huertas en la localidad, algunas estén abandonadas, algunas estén con baja producción, pero también es importante en este caso destacar que si bien están abandonadas, hubo un proceso anterior histórico, hubo presencia o de alguna manera alguien se ocupó de armar un espacio de huerta y que por ahí por alguna razón X se abandonó, se dejó estar. Pero de alguna manera las huertas están, ¿no? Están los espacios cerrados, por ejemplo, algunos con invernaderos que están rotos, bueno, toda esa capacidad instalada, ociosa, también hay que tenerla en cuenta para, como digamos, posible oportunidad para incorporarlas después a las propuestas de trabajo. Bueno, entonces tenemos problemas y oportunidades que vienen del diagnóstico participativo. Ahora sí, pasamos a la siguiente etapa, que es el árbol de problemas. Como les decía anteriormente, esta etapa es bastante compleja, digamos, genera mucho trabajo de pensar, de discutir, de intercambiar, de idas y de poner por ahí determinada forma del árbol y después cambiarla, ahora vamos a ver, pero realmente es un trabajo que si se hace bien, genera mucho conocimiento mutuo, mucho aprendizaje de parte de los actores y también permite una visión un poco más amplia e integrada de la realidad, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, que las tarjetas se van pegando. Esto se puede hacer en un pizarrón o en el suelo. Nos tiene que permitir mover las fichas. Más o menos yo las voy poniendo en el lugar previsto porque ya lo hicimos para ganar tiempo.
se van pegando en un pizarrón o en el suelo. Lo vamos a ir comentando, se van pegando, la gente va pegando su tarjeta en el lugar donde le parece. Nosotros lo que tenemos que lograr acá es ir generando lo que se llama relación causa-efecto, ¿no? Poniendo hacia abajo las causas, en la zona de las raíces, digamos, las causas, y en la zona de la copa, las consecuencias. Vamos a dibujar acá para que parezca más el dibujito del árbol. Entonces vamos trabajando. Esta es la parte del tronco. Entonces en la parte inferior van generalmente las causas y hacia arriba ponemos las consecuencias, ¿eh? Vamos a ir acomodando mejor. Generalmente, cuanto más abajo vamos, son los problemas más estructurales, ¿eh? Acá también podemos ir agregando en esa discusión que se genera, en ese trabajo de intercambio, se acuerda, donde hay acuerdos, digamos, se acuerda, por ejemplo, mejorar la definición de algún problema o incorporar algún problema que vemos, pertinente, ¿no? Bueno, y en el medio vamos a ir ubicando, ahora vamos a ver, más o menos intuitivamente se va trabajando, por eso les decía que esto requiere mucha discusión, acuerdos, intercambios, cambios de lugar, que lleva bastante tiempo, ¿eh? Pero es una experiencia muy rica porque todo ese intercambio de opiniones, de reflexión, de fundamentar por qué lo pongo esto acá, genera mucho aprendizaje, ¿no? Porque uno por ahí estaba muy enfocado en un problema y de repente se da cuenta que hay otros más y que están vinculados, digamos, ¿no? Y cómo se va armando la relación causa-efecto. Eso también es muy importante. Bueno, lo que se hace ahora, yo tengo acá un machete borrador, digamos, es decir, haciendo algunos movimientos y algunas flechas, uniendo, digamos, esto es lo que decía yo, la relación causa-efecto. Fíjense que, por ejemplo, nosotros lo que hicimos fue el problema ese del riesgo climático, de la crisis climática, lo fuimos transformando en problemas un poco más concretos, como los que se pueden dar por ese problema en el territorio, que sería, por ejemplo, dos cosas principales, que sería sequía prolongada y alta prevalencia de lluvias y tormentas. ¿Por qué? Esto también se puede generar en la discusión.
en vez de poner crisis climática, que es muy general, bueno, ¿cómo afecta esa crisis climática? Concretamente, ¿cómo lo podemos ingresar a nuestro árbol, que es un árbol de problemas locales, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer de aterrizar un poco en el nivel local, digamos? Y bueno, sabemos que el cambio climático se expresa, digamos, localmente en estos fenómenos que son extremos, ¿no? Sequías prolongadas y que parece son contradictorios, sequías prolongadas por un lado y también puede ser alta prevalencia de lluvias y tormentas. Y entonces vamos armando estas, por ejemplo, es muy común en nuestros valles que las tormentas rompan y provoquen cortes en el sistema de riego. Todo eso afecta a lo que sería la provisión de agua. Entonces vamos armando las flechas, las relaciones causa-efecto entre los problemas. Esto va a este problema. Esto lo ponemos arriba porque era una consecuencia. Después habíamos definido otros problemas como la dependencia de insumos externos. Esto tenemos directamente una relación con este problema que nosotros ya lo vamos visualizando como el problema central, que es deficiente producción de alimentos locales. Y llegamos hasta acá. Sistema de riego deficiente, esto puede ser a nivel predial, también puede estar ocasionado en parte por esto. Acá la diferencia es que hablamos de los sistemas de riego más bien prediales, y acá hablamos de los cortes de riego por ahí a nivel local, por ejemplo, cortes en las bocatomas, cortes por tormentas en las bocatomas o cortes por tormentas en los canales principales. Entonces, por un lado tenemos problemas del agua con respecto a los sistemas principales y después tenemos problemas de agua en los sistemas más localizados, más prediales, digamos. De alguna manera, todo lleva a la provisión de agua en los cultivos deficientes y esto lleva a la deficiente producción de alimentos locales. El otro capítulo que habíamos señalado era esto, el tema de las huertas abandonadas. Acá nosotros, cuando estábamos discutiendo entre nosotros, apareció este problema, que además de las huertas, o parte del problema de las huertas abandonadas es porque no hay asistencia. Generalmente por ahí en algún proyecto se financian invernaderos, se financian huertas o se dan semillas, pero después no hay seguimiento. Entonces la gente se queda con esos recursos, pero no sabe cómo manejarlos. Entonces, generamos acá, nos pareció pertinente incorporar este problema. O sea que en la discusión del árbol también se pueden incorporar algunos problemas. El otro problema estructural es el tema de la falta de tierra, que también puede incidir más directamente en lo que es la producción de alimentos. Entonces vemos que, de alguna manera, también acá hay una relación causa-efecto entre las sequías y la provisión de agua insuficiente, porque hay mucha demanda, entonces el aporte de agua es insuficiente. Entonces se va armando esta relación causa-efecto. Y después hacia arriba
tenemos deficiente producción de alimentos, genera estas tres cosas. Genera inequidad en el acceso a alimentos, los productores por ahí no tienen excedentes comerciales, entonces eso genera en una baja de ingresos. Y acá una flecha muy fuerte en lo que es la relación entre la eficiente producción y la dependencia de alimentos externos. Como se producen pocos alimentos localmente, hay una alta dependencia de los alimentos externos. Y esto también puede estar produciendo los problemas de malnutrición, y todo esto a su vez genera el éxodo rural. Acá también hay una flecha, hay un problema que tiene que ver con la infraestructura productiva predial deficiente, o sea, esto nos referimos a justamente esto, falta de invernaderos, falta de composteras, falta de túneles o también en cierto modo en sistemas de riego que no sean superficiales. Y vemos que generalmente el problema principal queda un poco determinado por el problema donde llegan más flechas y salen más flechas. Esto, por supuesto, bueno, estamos ahora haciendo un ejemplo. Es probable que sobre esto podamos discutir un montón de tiempo y cambiar y decir, no, pero esto va al revés, o podemos buscar por acá el problema principal. Bueno, esto es nada más que un ejemplo, como para ejemplificar todo el proceso y la metodología. Pero bueno, como ustedes se darán cuenta, hay un montón de cuestiones que simplemente ahora a la visión podrían ser muy discutibles, ¿no? Pero nada más que es un ejemplo. Lo que sí se puede ver es que apreciar que por el lado de abajo, más abajo quedan los problemas más estructurales, más difíciles de abordar, y por arriba quedan también las consecuencias más generales, más difíciles de abordar también, más complejas. Bueno, ¿vamos bien? ¿Se escucha bien? Sí, Manu, ¿se escucha? Sí, Manu, Bueno. perfecto. Bueno, entonces veníamos de describir los problemas, identificar las fortalezas y oportunidades que todavía no van a aparecer, convertimos los problemas de la lluvia de ideas o del foro de problemas en tarjetas, como para trabajarlas, moverlas, discutir, y consensuamos en un árbol de problemas donde lo principal es verificar bien la relación que hay entre causa y efecto. El paso que sigue es ir cambiando este árbol de problemas por un árbol de soluciones o de propuestas. ¿Cómo hacemos eso? Lo que hacemos es ir convirtiendo o reemplazando, ven, expresando cada problema, lo expresamos en forma de solución. Por ejemplo, el acceso a la tierra insuficiente lo convertimos en facilitado el acceso a la tierra. Acá hay, digamos, una cuestión metodológica, más técnica. En alguna bibliografía lo ponen así, con el participio pasado, facilitado el acceso a la tierra. Se puede poner de otra manera, facilitar, facilitación, o mejoramiento del acceso a la tierra. Lo importante es que el sentido esté bien, que pasamos de un problema a una propuesta, simplemente cambiando el sentido de la expresión. Entonces vamos reemplazando los problemas con su respectiva solución.
Sistema de riego mejorado. Lo vamos cambiando. Disminuye el éxodo rural. Mejoras en la infraestructura productiva predial. Disminuye la dependencia de insumos externos. La dependencia de insumos externos la ponemos como disminuye la dependencia de insumos externos. La dependencia de alimentos externos la ponemos como disminuye la dependencia de alimentos externos. Huertas recuperadas y productivas. Reemplaza a huertas abandonadas e improductivas. Acceso de alimentos con mayor equidad. Mejora en los ingresos familiares. Se atiende a las huertas familiares, que antes estaban desatendidas, según el problema. Cambiamos el problema principal como propuesta principal, mejoramiento en la producción de alimentos locales. ¿Se entiende? Disminución de los índices de malnutrición. Mejoramiento en la provisión de agua para los cultivos. Y ahí paramos. ¿Por qué paramos? ¿Por qué no cambiamos estos tres? ¿Se entiende hasta ahora lo que hicimos? Sí, Manu, ahí Leonardo justo había Sí, sido Manu, bien. el que había preguntado la semana pasada por esto del árbol de problemas. Leonardo, ¿se entendió? Sí, lo estoy mirando. Bueno, ¿por qué hay estas tarjetas que no cambiaron de color? ¿Por qué siguen como problemas? Porque según la metodología hay algunos problemas que, como decíamos antes, son tan estructurales que desde nuestro árbol, desde nuestra propuesta, por el momento, a efectos de los proyectos, no se pueden modificar. Las cuestiones ligadas a la crisis climática son muy globales, no son locales, ni siquiera territoriales, ni siquiera continentales, son causas globales, ¿no? Sabemos bien, conocemos bastante bien lo que es el calentamiento global, por lo tanto, en el corto plazo no vamos a poder evitar sequías, no vamos a poder evitar lluvias tormentosas, y por lo tanto no vamos a poder evitar cortes, digamos, generales en las etapas más primarias de los sistemas de riego, esto que decía yo, bocatomas, canales principales, que se ven afectados a veces por las tormentas. Entonces, algunos problemas no se van a poder solucionar, no podemos decir disminución de la sequía porque no lo podemos abordar, va a ser mentira, digamos, ¿no? Y después vamos a ver que algo parecido pasa con las propuestas de arriba, que son bastante globales también. Después vamos a ver. Bueno, entonces,
en este trabajo que también lleva, quizás no tanto como el árbol de problemas, porque ya se discutió, ya quedó más claro la relación causa-efecto. Ahora lo importante es, una vez que se reemplazan las tarjetas, se vuelve a ver esto, a ver si realmente queda en forma coherente, y se pasa a revisar y relacionar lo que sería la relación medio, las relaciones que hay entre los medios y los fines, porque cada una de estas cosas va a ser una solución, va a ser un medio con la finalidad de superar los problemas que habíamos tenido antes. Entonces, un primer trabajo que se hace es revisar la coherencia de este árbol, porque puede haber casos en que haya que hacer una modificación cuando pasamos de problemas a soluciones, y porque después en el proceso de trabajo va a ser importante ver qué relación hay entre el medio y el fin. Bueno, ¿qué hacemos ahora entonces? Teniendo en cuenta que nosotros vamos hacia la formulación de nuestro proyecto didáctico técnico socioproductivo, con el árbol de problemas, que se convierte en árbol de soluciones. Entonces, convertimos nuestro árbol de problemas en árbol de soluciones, también se llama árbol de propuestas o árbol de respuestas, bueno, una serie de nombres que, de acuerdo a la bibliografía, lo van a encontrar de distinta manera. Lo importante ahora es que tenemos una estructura lógica de medios y fines, a partir de lo cual vamos a trabajar para seguir el proceso de diseño y de formulación de nuestro proyecto didáctico. Lo que hacemos ahora es lo que se llama selección de alternativas. O sea, como decíamos antes, hay diferentes zonas, diferentes ramas del árbol que abordan diferentes temas, digamos, diferentes aspectos de la realidad que tiene que ver en este caso con el mejoramiento de la producción. Que tenemos que ir, como dijimos antes, primero viendo la lógica que hay entre medio y fin, a ver si analizar esta relación. Y lo otro que tenemos que hacer en la selección de alternativas, porque quizás no trabajemos con todo el espectro del árbol en nuestro proyecto, tenemos que ver cuáles de estas ramas, cuáles de estos sectores del follaje, digamos, o cuáles de estas relaciones entre las raíces y las ramas y las hojas vamos a seleccionar para nuestro proyecto, porque, como decíamos antes, hay cuestiones que no las vamos a poder abordar desde la escuela, desde el colegio. En esa selección de alternativas se trabaja entonces, se revisa bien la lógica de la relación medio-fin, y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es la cuestión de que, como hace un rato hablaba Laura, de tener en cuenta, por ejemplo, todo lo que son los recursos de la escuela, tener en cuenta que estamos en el ciclo básico, eso hay que tenerlo en cuenta, o sea, tenemos estudiantes de primero a tercer año, y tenemos los recursos que tiene el área tecnología y las áreas que corresponden al ciclo básico. O sea, tenemos de alguna manera recursos limitados y alcance limitado de lo que es la propuesta del ciclo básico. No estamos en el ciclo orientado con alumnos ya avanzados, sino que estamos en el ciclo básico. Eso también hay que tener en cuenta para ver cómo va a ser el abordaje.
Bueno, ¿cómo seguimos entonces? Acá permítame que saco esto. Lo voy a necesitar, perfecto. Bueno, lo que sigue ahora es entonces seguimos, llegamos al proceso, la cuarta etapa del proceso de formulación del proyecto didáctico tecnológico socioproductivo. Teníamos la primera con el tema de identificar los problemas, identificar las oportunidades o fortalezas. Tenemos después el árbol de problemas, el árbol de soluciones. Vamos a ver ahora cómo seguimos con la formulación de nuestro proyecto. ¿De qué nos sirve entonces? Partimos del árbol de soluciones. Partimos de este árbol y lo que hacemos es identificar bien el problema central, y el problema central se va a convertir en el propósito del proyecto didáctico. Y después sacamos también la consecuencia más global, más general, de donde habíamos partido quizás para abordar el problema, y lo ponemos como finalidad. Bueno, ahora vamos a volver al árbol de solución. ¿Por qué así? Esto es una metodología, esto es una cuestión metodológica que tiene que ver con la metodología de trabajo que nosotros adoptamos, que la presentamos el año pasado en los videos, que está plasmado en un video que creo que se va a colgar. Es que la formulación del proyecto didáctico tecnológico socioproductivo sigue la metodología que se llama marco lógico. No sé si alguno de ustedes la conoce, es una metodología que se usa bastante en desarrollo rural, y que tiene mucho que ver con la propuesta metodológica de proyectos que nosotros hicimos el año pasado en los conversatorios, que tiene que ver con el abordaje de la planificación estratégica situacional. Entonces, toda esta metodología del árbol de problemas, del árbol de soluciones, se engancha con esta metodología de marco lógico. Entonces, esto sería la parte de formulación, o sea, escribir las cuestiones centrales del proyecto, las cuestiones que tienen que ver con la lógica del proyecto. Generalmente la finalidad del proyecto, tal cual esta metodología, es un problema que nosotros vamos a contribuir, pero que no podemos solucionar desde el proyecto. Nosotros, digamos, con el proyecto podemos trabajar para abordar el éxodo rural, contribuimos quizás a bajar, como dice la tarjeta, de disminuir, pero no vamos a poder terminar con el éxodo, porque el éxodo tiene que ver con, puede ser que tenga que ver también con otros problemas, no solamente con los alimentos, sino con los caminos, con los servicios, con la vivienda rural, con el tema salud, un montón de cuestiones que nosotros no podemos abordar desde el proyecto. Sí, lo que podemos No hacer... te creer todo, ¿eh? ¿Cómo? Entonces, lo que sí podemos abordar y solucionar es... Lucho, fíjate que tenés el micrófono prendido. Sí, lo que nosotros ponemos como propósito es lo que podemos solucionar. Lo que sí podemos lograr trabajando, después vamos a ver los otros componentes. Entonces,
El marco lógico tiene 4 niveles de jerarquía en cuanto a los objetivos. La finalidad o objetivo general son los que contribuimos a solucionar, contribuimos a mejorar, pero no lo solucionamos. El propósito es uno solo, que sería nuestro problema principal, que sí podemos solucionar, en su totalidad, digamos. La tercera categoría de objetivos son los componentes, que son los diferentes resultados o productos que el proyecto va a generar para llegar a esta solución que va a contribuir a paliar la finalidad. O sea que acá ven que hay lo que se llama una lógica vertical que va subiendo de arriba para abajo, de abajo para arriba. Nosotros cuando abordamos los componentes, vamos a ver bien cómo los visualizamos, obtenemos resultados que genera esta solución que contribuye a esta finalidad. Esa es un poco la estructura lógica del marco lógico. Después seguramente, ojalá el año que viene, cuando tengamos encuentros presenciales, podamos profundizar y desarrollar un poco más en forma detallada la metodología de marco lógico. Pero más o menos es así. Los componentes en nuestro proyecto didáctico, tecnológico, socioproductivo, son los distintos campos disciplinares. Vamos a ver acá de qué se trata. Si nosotros vemos, volvemos al árbol de propuestas, estas son las propuestas, digamos, que son factibles de seleccionar en ese trabajo de selección de alternativas que estuve explicando antes, pero que nos van a dar idea de distintos aspectos del trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá podemos distinguir temas que tienen que ver con el riego, con el manejo del agua, riego, etcétera. Lo ponemos por un lado. Otra propuesta que tiene que ver con el tema insumos, materiales, otro que tiene que ver con el desarrollo de huertas, mejoramiento de las huertas en términos generales. Otro que podemos detectar que tiene que ver con el tema comunicación o extensión, la atención a las huertas familiares. Y otro que tiene que ver con la infraestructura predial. Y otro que tiene que ver con el tema acceso de la tierra. Entonces esto nosotros, mediante este árbol de soluciones, lo que podemos hacer es identificar lo que serían campos disciplinares, que son temas que pueden ser abordados por campos disciplinares distintos, ¿no? Ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar esto y lo vamos a acomodar en la parte de los componentes. Entonces, repetimos, los componentes, que son los distintos resultados o productos que me van a dar las soluciones que van a aportar al problema general, son, en el caso de un proyecto didáctico, los diferentes campos disciplinares que podemos identificar en las propuestas que obtenemos del árbol de soluciones. Por ejemplo, todo lo que es el campo de la mejora de la estructura productiva predial, construcción de invernaderos, construcción de gallineros, construcción de corrales, construcción de composteras, todo lo que atañe al mejoramiento de la provisión de agua.
mejora del sistema predial que puede ser el sistema de gravedad, o podemos pensar también en otras propuestas, por ejemplo, cosecha de agua, almacenamiento de agua, riego por goteo. El otro campo de trabajo es el campo de los materiales, estudiar los materiales, hacer el abordaje del estudio de los materiales que pueden ayudar, por ejemplo, a la mejor infraestructura. Si hay caña en la región, si hay algún material que sirva para sustratos, si hay minerales, puede ser bentonita, que pueda servir al tema también de los sustratos, si hay madera, ¿qué otro tipo de material se puede contar? Todo lo que sería el tema trabajos o sea, recuperación de huertas, todo lo que es el tema de la atención a las huertas, todo lo que sería algún proyecto de extensión, y el tema de, no sé si se ve ahí, el tema del acceso a la tierra. Entonces, queda claro que nosotros del árbol de soluciones podemos identificar distintos campos disciplinares, distintas temáticas, distintos componentes desde el punto de vista disciplinar de la solución, de que hacen a todos a esta solución, que es el mejoramiento de la producción de alimentos local. ¿Cómo vamos a lograr el mejoramiento de la producción local? Bueno, mejorando la infraestructura productiva, mejorando la provisión de agua, utilizando insumos locales, recuperando las huertas y hacerlas más productivas, atendiendo las huertas, quizá esto lo podemos meter en el mismo espacio o no, porque acá hay cuestiones de comunicación. Y el otro gran tema es el acceso a la tierra, pero bueno, esto también genera una discusión, ayer lo discutimos entre nosotros, que por ahí una decisión del grupo, de la escuela, del área, puede ser, bueno, no, nosotros por el momento el tema del acceso a la tierra no lo podemos encarar, porque no tenemos tierra, porque es un tema muy, ¿se acuerdan que lo habíamos puesto acá abajo? Que era un tema bastante estructural, que hay mayor o menor posibilidad, quizás algunas escuelas que tienen más tierra, o algunos territorios con posibilidades de tener tierras fiscales, por ejemplo, lo pueden abordar, pero puede ser que no se pueda abordar. Entonces, tranquilamente, así como ejemplo, lo podemos desechar. Y por ahí se puede separar todo lo que es el tema de extensión, comunicación, para atender a las huertas de la familia. Bueno, entonces tenemos, nos quedan 1, 2, 3, 4, 5 campos disciplinarios, 5 componentes del proyecto, los cuales después tenemos que expresar en forma de resultado, producto, pero más o menos está la idea, ¿no? Tenemos, como dijimos antes, tenemos que mejorar la infraestructura, se verá si son a través de invernaderos, de corrales. Nosotros, por una cuestión de tiempo, no incluimos lo que es la producción animal, de granja, pero tranquilamente puede estar teniendo que ver con estos alimentos. Todo el tema de mejoramiento de producción de agua, el tema de los insumos externos, qué cosas de la localidad se pueden usar para la producción que se pueda aprovechar, y el tema de las huertas en sí, volver a diseñar las huertas, volver a construirlas, volver a insistir a que la gente recupere sus huertas o hacerlas más productivas. Por ejemplo, puede ser que, bueno, que produzcan también en otoño e invierno. Y todo lo que es el tema de la atención a las huertas. Esto también es otra discusión, tranquilamente. Esto se podría dejar para el ciclo orientado, ¿no? Que tienen más capacidad por ahí, o tienen en el tema de lo que son
prácticas profesionalizantes, puede ser que esto se comparta con algún proyecto didáctico del ciclo orientado y entonces ellos se encarguen de abordar esta parte de la problemática. O sea, hay distintas alternativas. Esto es, digamos, este diseño depende, digamos, del área, de la comunidad escolar y cuáles sean las condiciones de la comunidad escolar, los recursos existentes, etc. Bueno, y el último punto, el último escalón, digamos, de objetivos del marco lógico son las actividades. ¿Qué son las actividades? Son las actividades que hay que realizar para obtener estos resultados o productos. Acá hay que tener en cuenta, acá lo noté, las actividades en el caso de un proyecto didáctico son conocimientos, saberes y tecnología, o sea, nosotros vamos a obtener resultados y productos no tanto materiales en bienes e insumos, sino que vamos a obtener productos en conocimientos nuevos, saberes nuevos y tecnologías, digamos, apropiadas para las condiciones locales. Esta es un poco la diferencia que habría entre un proyecto, digamos, de desarrollo común, en donde se aplica el marco lógico. Nosotros estamos haciendo la traducción a un proyecto didáctico. No nos interesa tanto producir, no somos nosotros los que vamos a producir bienes y servicios, sino que vamos a producir conocimientos, saberes y tecnologías. Esto tiene que quedar bien claro. Entonces las actividades de acá son actividades didácticas. Por ejemplo, bueno, acá se puede hacer, después vamos a seguir con este ejercicio en el cuadro que habíamos dejado sin hacer el encuentro anterior. La idea es que la comunidad escolar, cada uno de los campos disciplinares que aborda este componente, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es la mejora de la infraestructura puede estar, seguramente va a estar abordado por todo lo que es la tecnología de mantenimiento. Todo lo que es huertas recuperadas y productivas va a estar abordada por producción vegetal. Si hubiera producción animal, gallineros, etcétera, va a estar abordado por producción animal. Entonces la idea es que una vez identificados los campos disciplinares, se discuta en el área tecnología y se vayan distribuyendo qué es lo que va a hacer cada compañero, cada espacio disciplinar, cada espacio didáctico productivo en función de estos componentes. Y en función de esta solución y en función de esta finalidad. Entonces la idea acá es ver qué tipo de actividades, por ejemplo, en lo que es insumos externos, es muy, muy importante o muy interesante la posibilidad de todo lo que es ensayo de materiales. Si hay algún mineral, si hay algún material que puede usar el sustrato, bueno, probar sustratos, ensayar pH, retención hídrica, bueno, todo lo que se refiere a sustratos. Otro ejemplo acá es, en esta parte, me estaba olvidando de eso, acá aparecen las oportunidades y fortalezas. Acá aparece la existencia de materiales locales, entonces se trabaja en ese sentido. Acá esto de las guardianas y semillas lo podemos ubicar en huertas o también en insumos locales.
todo lo que dijimos de las huertas que ya están instaladas, se puede hacer un relevamiento de las huertas que están abandonadas y se pueden rehabilitar. Y también es importante, por ejemplo, en todo lo que es el proceso de extensión y comunicación, generar diálogo de saberes entre los campesinos, entre los productores, para ir recuperando saberes locales que puedan servirle a las huerteras. O sea, es acá donde aparecen, digamos, las fortalezas y las oportunidades para, con la idea de que se fortalezca o que se viabilice cada uno de estos componentes. Entonces, en el caso de los materiales, todo lo que es, acá se abre, digamos, una posibilidad grande de lo que sería ensayo de materiales, en laboratorio, a campo, en la propia huerta familiar, acá en lo que es mejoramiento de provisión de agua, se puede desarrollar todo lo que es cosecha de agua para que la gente recupere o aproveche el agua de lluvia, la pueda guardar, todo lo que es incorporar sistema de riego de baja escala. Bueno, en mejoras en la infraestructura productiva también hay un montón de cosas, ahí se pueden hacer ensayos, prototipos de invernaderos, prototipos de composteras. O sea, que todo este tema de pensar a las actividades, por ahí es la parte más creativa, es donde más aporte pueden hacer todos los compañeros a través de su experiencia docente. Bueno, entonces, nuestra idea con esto era llegar hasta este cuarto punto de la formulación del proyecto, que va a tener este esquema de marco lógico, en donde el árbol de problemas, que después se convierte en árbol de soluciones, nos ayuda a determinar los distintos niveles de objetivos. La finalidad, el propósito, los diferentes componentes. Estos componentes, lo más interesante es que un poco reflejen la interdisciplina. Cuanto más rica es disciplinarmente, cuanto más diversos son los campos disciplinares, mejor es el proyecto en función de lo que nos pide el diseño curricular, ¿no? Que no sea solamente, recuerden que no sea solamente la visión productivista, sino que se incluya la visión social, la visión ambiental, las tecnologías adecuadas. Bueno, entonces después, más adelante, vamos a volver a este tema de las actividades para ver cómo podemos seguir trabajando en este aspecto. Perfecto, Manu. Ahí yo le íbamos a proponer a los compañeros, ahora sigue la actividad. Vamos a dar un pequeño recreo musical de 5 minutos y terminamos con la actividad, que sería lo que nos va a dar o permitir terminar de mostrar el camino de lo que va a ser el trabajo final que se les va a pedir. Entonces, es importante que busquen termo, mate, todo lo que necesiten. Y bueno, y en un ratito nos volvemos a encontrar. 5 minutos se termina la música y arrancamos. ¿Hasta ahora se entiende? Bueno. Compartir video a YouTube. Bien.
¿Pone música? Sí, ahí voy. Bien. Va. Listo. más que tierra para caminar. ¿De quién eran los montes, desiertos y bosques, la selva y el río? ¿De quién era el mar? De la tierra, del mar, el mar. Somos dueños de nada nos sirve creernos los dueños de la nada. Nada vale tu oro, tu cerco, tus redes, tu opio, tu polvo, si ella se enfada. De la tierra, del mar, el mar. Tanta sangre, tantas vidas por necedad, por querer poseer. Tantas guerras insensatas para ganar algo que nunca podrás tener. Del mar, el mar. ¿De quién era la tierra cuando en la tierra no había más que tierra para caminar?
glaciares, las dunas y valles, de quién era el mar.